Resolución de la guía dinámica de la población. Número 1. El gráfico 1 representa una situación hipotética en relación con la variación del tamaño de una población de carnívoros en rojo y una de roedores en azul que viven en un matorral natural a lo largo de 50 años. Nos pide que infiere el tipo de relación que existe en estas dos poblaciones. Para realizar esa inferencia debemos tener claro el análisis de la gráfica. Esta gráfica nos muestra que mientras la especie de roedores aumenta, al comienzo la especie de carnívoro disminuye. Hasta que la especie de roedores se estabiliza, entonces la especie de carnívoro aumenta. Luego, ambas poblaciones, tanto roedores como carnívoros, entre 1970 y 2000, su tamaño de la población se sincroniza. Ambas muestran la misma tendencia. Si la especie de roedores disminuye, la de carnívoros seguidita empieza a disminuir también. Si la de roedores aumenta, la de carnívoros comienza a aumentar. Teniendo entonces claro cómo se comporta el tamaño de ambas poblaciones, tenemos que entonces entender qué tipo de relación hay entre estas dos poblaciones, la de roedores y la de carnívoros. Para ello vamos a recordar los tipos de relaciones interespecíficos, porque son dos especies diferentes, ¿no es cierto? Roedores y carnívoros. Bueno, en términos generales tenemos la competencia, la depredación, el comensalismo, el mutualismo, el parasitismo y el amensalismo. Esos son los tipos de relaciones interespecíficas. Brevemente definiré cada una de ellas para que más o menos piensen en cuál de estas relaciones encajaría esa tendencia de ambas curvas de crecimiento poblacional. En la competencia, ambos organismos requieren acceder a un mismo recurso que es escaso en su hábitat y por ello utilizan la misma forma de obtenerlo. Entonces las dos especies están compitiendo por un mismo recurso que puede ser alimento. En la depredación, la especie depredadora se alimenta de la otra especie que es la presa, provocándoles la muerte. ¿Ya? Por eso está aquí este pajarito que sería el depredador y la oruga que sería la presa. Este es positivo para el depredador y negativo para la presa. En el comensalismo, una de las especies se beneficia, mientras que la otra aparentemente no obtiene ningún beneficio, aunque tampoco sufre un perjuicio. Por eso está el 0. Por ejemplo, el tiburón y las rémoras que van obteniendo el beneficio de alimentarse de los restos que va dejando el tiburón a su paso. En el mutualismo, las dos especies se benefician. Hay un mutualismo que se llama facultativo y un mutualismo obligatorio. En el mutualismo facultativo es en que las especies no dependen una de la otra para sobrevivir, pero la interacción entre ellas es beneficiosa para ambos, como por ejemplo el caso de las abejas que polinizan las plantas. Y en el mutualismo obligatorio, como es el caso de la simbiosis, una de las especies no puede vivir sin la otra, como es el ejemplo que puse aquí, que es los parásitos que habitan normalmente en nuestro intestino. Beneficioso para nosotros y beneficioso para el parásito, ¿cierto? Parásito.
Eh, no es parasitismo, es mutualismo, porque ellos nos favorecen a nosotros, no nos van a matar, y nosotros también los favorecemos a ellos con alimentos. El parasitismo, en cambio, se da, uno se beneficia y el otro se perjudica, se enferma. Se da entre un organismo que es parásito, que vive dentro del otro, dentro del hospedadero, y obtiene alimento, refugio u otro tipo de beneficio. Y la otra, el amensalismo. Un caso de amensalismo se llama específico, es la antibiosis, que consiste en la incapacidad de dos especies para coexistir debido a que una de ellas produce y libera antibióticos al medio que son letales para la otra, como es el caso que está aquí relatado. Las hojas de los pinos tienen cierta toxicidad y una vez que se encuentran en el piso impiden que las semillas que estén en el suelo bajo ellas puedan germinar. Entonces es positivo es negativo, perdón, para las otras especies, y para el pino le da lo mismo. Entonces, de las relaciones que acabo de mencionar, ¿cuál creen ustedes que se da entre el carnívoro y el roedor, que muestra este tipo de tendencia, de curva? Sería la depredación. Muy bien. La número 2 nos dice: el gráfico 4 muestra los resultados de un experimento sobre crecimiento poblacional realizado por un científico ruso con el escarabajo Tribolium confusum. En 2 cajas puso el mismo número de escarabajos. En una de ellas colocó 64 gramos de alimento, harina, y en la otra 16 gramos de alimento. A partir de ese momento contabilizó el número de individuos en cada una de las cajas de manera periódica durante 150 días. Tenemos entonces acá una misma especie, como ha crecido la población de esta especie, 2 curvas diferentes, cada una se diferencia con la cantidad en gramos de harina. ¿Y qué ha sucedido con el crecimiento poblacional a medida que avanza el tiempo? Nos pregunta: ¿cuántos días aproximadamente demora cada población en alcanzar la capacidad de carga? Recordemos que la capacidad de carga se debe entender como la máxima capacidad que tiene el medio ambiente para sostener al mayor número de individuos, a partir del cual ya la población no crece más. Entonces, lo que usted tiene que buscar es cuánto tiempo alcanza cada una de estas poblaciones de la misma especie, porque están separadas en su hábitat, la cajita con alimento. Alcanza su tamaño máximo la población, el crecimiento. Y si vemos acá, llegó a su tamaño máximo en este punto, y aquí son 80 días para la roja, y lo mismo sucede con la azul. Entonces alcanzan el tamaño máximo, la capacidad de carga de la población del ecosistema sería a los 80 días. Ya, luego nos dice: compara la capacidad de carga en ambos casos y cuál es mayor. ¿Quién tiene mayor capacidad de carga? ¿Con cuál de las dos poblaciones de la misma especie el medio ambiente pudo sostener más individuos? ¿Y a qué se debe? Si observamos la gráfica roja, vamos a ver que a los 80 días la población que está en el medio ambiente con 60 gramos de harina puede sostener
más de 15 individuos, más de 15.000 individuos, no sé si es elevado a 2 o elevado a 3. Ya, 1500, más de 1500 individuos, 1500, 1700 individuos. O digamos 17 por 10 elevado a 2 individuos. ¿Ya? Se obtiene entonces en el medio ambiente con harina, con 60 gramos de harina. Mientras que el medio ambiente con 16 gramos de harina soporta un máximo de, supongamos, 6 individuos. Y esta diferencia entonces nosotros la podemos atribuir a la mayor disponibilidad de alimento que tiene el ecosistema A, ¿no es cierto? El rojo. La siguiente pregunta nos dice: un grupo de ecólogos estudió el crecimiento de dos poblaciones diferentes presentes en un ecosistema terrestre. Luego de un año obtuvieron los siguientes resultados. Esta tabla entonces nos muestra los valores de crecimiento poblacional de dos especies, la perteneciente a la población 1 y a la población 2. Y como estamos hablando de crecimiento, este se mide en tiempo. Bueno, en este ejercicio nos pide que qué modelo de crecimiento se ajusta mejor a cada población. Para ello tenemos que recordar que existen dos tipos de modelos de crecimiento. Uno que es exponencial o tipo J y el otro que es sigmoideo o logístico. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro aparte de esos dos modelos? Tenemos que tener claro que la diferencia más significativa o que nosotros nos podemos dar cuenta es que en este tipo de modelo ya hay una estabilización en cierta medida, no sigue creciendo como ese, a diferencia del modelo exponencial en que sigue creciendo. ¿Ya? En cambio aquí se estabiliza la población por la capacidad de carga del medio ambiente y sin necesidad de poder graficarlo, porque puede que en alguna parte no nos hagan graficar o sea muy difícil graficarlo. Si se dan cuenta, en ambas poblaciones, tanto en la 1 como la 2, se encuentra ya una meseta en la cual no aumenta el crecimiento, no hay crecimiento poblacional, sino que se mantiene constante el valor, el número de individuos en el tiempo. Lo mismo ocurre para la población 2. Por lo tanto, en la mayoría de los casos que nos den este tipo de ejercicio, va a resultar una gráfica de tipo exponencial o sigmoidea. Solo al analizar los datos nos damos cuenta que corresponde a este tipo de crecimiento. Y en caso que nos digan y la población está manejada o manipulada en laboratorio, ahí ya habría que sospechar o se trata de una población de bacterias con mucho alimento. Hay que sospechar que si nos pueden estar dando esta parte nomás de la población hasta acá, y acá ya podríamos decir que primero es estable, baja, esta parte de acá está indicando esta zona y luego sube como una J. Pero para nuestro ejercicio acá, dado estos datos, estamos hablando de una población de tipo S, pero la vamos a dibujar. He dibujado la variable independiente, el tiempo en meses, en el eje X.
He dibujado en el eje Y o variable dependiente el tamaño poblacional en número de individuos. He dibujado la población 1 en rojo. He dibujado la población 2 en azul. Bueno, entonces repito que ambas poblaciones presentarían crecimiento logístico, porque primero hay una fase de crecimiento alto y luego una de estabilización o meseta.